¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy explicaré un poco sobre los manuscritos iluminados. Quizás sea un arte del cual no siempre se habla. Hace muchos años en un programa quizás vi algo referente a esto y siempre me llamaba la atención las letras capitulares que mostraban los libros antiguos. Pero me di cuenta a través de realizar esta investigación que abarca mucho más que una letra capitular, sino a la decoración entera de un libro y el gran proceso que pasaban los que producían estos trabajos. Una labor de suma paciencia, orden y fortaleza, pues no era tan fácil permanecer tanto tiempo copiando, ilustrando o encuadernando un manuscrito, además de los procesos para realizar los tintes utilizados para pintar. Es grato saber que aún se conservan muchos de estos manuscritos y aún dejan huellas en el arte. Sin más, vamos a ver qué nos dice la investigación. Los manuscritos iluminados, a veces llamados códices, surgieron en la Europa occidental aproximadamente en los años 500 y 1600, que data de la Edad Media, y fue una labor muy importante durante esa época. Fue un arte muy lucrativo y eran considerados como artículos de lujo. Los textos ilustrados eran de naturaleza religiosa, así que se ilustraban textos de evangelios y leccionarios, pero también se expandió a textos de poemas épicos, leyendas, bestiarios. Aunque se destaca que los manuscritos iluminados fue una tradición europea, también en las cortes islámicas de la Ibérica medieval, al igual que en el Imperio Otomano, China, Japón e India, también se encuentran textos ricamente decorados. La palabra manuscrito proviene del latín manu scriptum. Hace referencia al texto escrito a mano. La palabra iluminado deriva del latín illuminare, que significa dar luz o ilustrar, ya que se utilizaban láminas de oro o en ocasiones plata para decorar. Sin embargo, también se dice que la palabra illuminare proviene del término alumbre, pues este material era utilizado en los pigmentos de laca y pudo ser origen del término iluminación de los manuscritos. Los monjes fueron los primeros en producir estos tipos de manuscritos. Los monasterios eran grandes centros de aprendizaje, ya que en esa época no muchos sabían leer y escribir. Era una buena forma de transmitir la fe a través de dibujos. Por lo tanto, el trabajo de crear estos manuscritos recaía en los monjes, también llamados copistas, ya que se encargaban de copiar libros, aunque la mayoría religiosos, también se aceptaban encargos de libros históricos y literatura griega y romana. Los manuscritos eran realizados en salas llamadas scriptorium, lugar donde los monjes hacían estos trabajos en absoluto silencio y concentración. A pesar de la gran dedicación al detalle, no siempre era una labor placentera, y muchos monjes tomaban estos trabajos como penitencias para ganar indulgencias. Realizar un manuscrito era muy laborioso, que requería de meses o hasta años, y un solo manuscrito solía pasar por varias manos, ya que no siempre un monje se dedicaba a escribir, ilustrar e iluminar. Este tipo de trabajo se volvió una fuente buena para ganar dinero y un buen negocio. Así que durante el siglo XII los monjes no fueron los únicos en realizar estos trabajos. Debido a la creación de universidades y movimientos comerciales, surgieron los talleres laicos. Estos manuscritos eran volúmenes encuadernados, cosidos con cubiertas decoradas con cuero, oro, marfil o joyas preciosas, compuestos por hoja de vitelas, que era la piel de ternera, o pergamino, piel de oveja o cabra. Las pieles se limpiaban, estiraban, raspaban y blanqueaban con tiza. Así se obtenían páginas resistentes, lisas y brillantes. Antes de empezar a copiar, se marcaban los márgenes de las páginas y se trazaban las líneas donde se iban a escribir. Terminada esta labor, el copista usaba plumas de cisne o ganso para escribir. El tipo de letra utilizado era uncial y la letra gótica. Luego que el copista terminaba, pasaba a la mano del iluminador. Primero se aplicaban las hojas de oro o plata con cola y luego las pulían con una piedra
y de ahí se pasaban a pintar las imágenes y bordes. Para realizar los dibujos o ilustraciones se usaban lápiz de plomo y después se aplicaba una base que daba el tono. Estas ilustraciones adquirían una gran expresividad dependiendo de los colores usados. Los tintes se obtenían de minerales y sustancias orgánicas como el carbón, mezcla de roble y sulfuro ferroso, bermellón, azurita, tornasol y el lapislázuli que usaban para los mantos de las vírgenes. Por lo general, el color más usado era el azul ultramar y el rojo brasilio. La técnica que empleaban en los manuscritos era el temple, donde mezclaban estos pigmentos con clara de huevo como aglutinante, aunque también usaban la goma arábiga. Algunos de estos pigmentos naturales eran molidos o pasaban por procesos químicos para obtener la pintura. En estos manuscritos se realizaban ilustraciones de letras capitulares, bordes y escenas en miniaturas. En las letras capitulares se pintaban diversas imágenes, estas podían ser historiadas, donde se representaban hechos que iban acorde al texto. Aquí podían aparecer figuras de animales, humanas y de fantasía. También había letras capitulares con motivos vegetales y geométricos. Los bordes estaban hechos con hojas y flores. Tanto en las letras capitulares y los bordes eran espacios donde realmente el ilustrador tenía libertad creativa. También hay que aclarar que los primeros manuscritos eran en latín, pero debido al gran auge, interés y que la población empezó a leer y escribir, los libros también se realizaron en otros idiomas. A continuación, solo mencionaré algunos manuscritos iluminados. El libro de Durrow, manuscrito irlandés donde se destacan diseños en espirales y dibujos de trompetas. Este manuscrito es un evangelio, su nombre es debido al monasterio de Durrow. El libro tiene influencias celtas, germánicas, así como de manuscritos sirios y coptos. Los libros de las horas. Eran libros que contenían salmos, pasajes devocionales y oraciones que podían ser leídos en cada uno de los 8 momentos canónicos del día: maitines, loudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Eran libros por encargo, o sea, únicos para la persona quien lo mandaba a encargar. Entre estos manuscritos se pueden mencionar el libro de las horas de Juana de Hebreus, datado aproximadamente entre 1324 y 1328, hecho en Francia. Este libro fue encargado por el rey Carlos IV el Hermoso para su esposa la reina Juana de Hebreus, de ahí su nombre. Fue realizado por el autor Jean Pauselle, miniaturista importante de la época. Debido al trabajo que hizo este autor con las ilustraciones, se dice que tenía conocimientos del arte proto-renacentista italiano. Dentro de esta categoría de libros de las horas, si se puede llamar así, están los libros de las horas negras. La diferencia de este tipo de libros es que sus hojas eran teñidas de negro, por lo que hacían que los textos se escribieran con tinta dorada o plateada. Se puede mencionar el libro de las horas de Carlos I el Temerario, duque de Borgoña, aunque no se sabe por qué pasó a manos del duque Milán Galeazzo María Sforza. Fue realizado con colores brillantes, contrastando con las letras doradas y plateadas. Se dice que probablemente el que realizó esta obra fue Philip de Maceroles. El bestiario de la abadía de Westminster. El bestiario fue creado en Inglaterra entre 1275 y 1290, finales del siglo XIII. Se cree que este bestiario llegó a la abadía en 1710, procedente de York, Gran Bretaña. Este manuscrito es conformado por 164 miniaturas y 130 páginas, donde se escribieron relatos de animales fantásticos. Las ilustraciones constan de animales reales e imaginarios, tales como animales domésticos y salvajes, palomas, águilas, entre otras aves, así como leones, monos, cerdos, cabras y monstruos fabulosos como grifos, arpías, centauros, basiliscos. Con la llegada de la imprenta en 1450 fue el fin sistemático de los manuscritos iluminados, ya que estos libros iluminados se siguieron produciendo hasta los siglos XIV y los primeros años del siglo XVII. Fue interesante saber más del arte, sobre todo de los manuscritos iluminados. Había muchas cosas interesantes que decir sobre estos manuscritos, pero espero que esta breve información sirva para comprender un poco sobre el tema. Me despido por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!